Bueno, aprendices, buenas noches. Damos inicio entonces a la sesión sincrónica de hoy. Em, Respondiendo a las dudas presentadas por Miriam y Maritza respecto a los trabajos que están de pronto pendientes de subirse, como aún estamos terminando la fase uno, todo lo que tenga que ver con actividades de las que les puso el instructor técnico anterior, el instructor Sergio Leonardo Vargas, las pueden subir esta semana que queda, o sea, hasta el 28, lo que queda de febrero. Pueden subir y esas las evalúo yo sin problema porque son del área de mi competencia. Lo que tiene que ver con las actividades de inglés o de alguna otra transversal que... No sé qué otra transversal vieron el trimestre anterior, solamente inglés, ¿verdad? Inglés y la de riesgo, riesgo. Y la de riesgo. ¿Eso era con qué instructor? Eso era hábitos de vida saludable, algo así, Sí, o cultura física, sí, eso, ajá, eso lo vieron pero con, yo no me acuerdo el nombre del instructor. Tengo un porque, instructor, pero no era el profe Leonardo, Sergio Leonardo, era otro. no, era otro. Ok, porque sí, necesito yo el dato para poderme comunicar con él. Entonces, si de pronto mirando alguno de los trabajos en la portada, de pronto ustedes lo tienen ahí. Cultura física, listo. Yo miremoslo y a ver si logramos comunicarnos y mirar. Porque lo que no sea del área técnica, pues digamos que yo no lo puedo corregir a menos, ni calificar a menos que explícitamente la coordinación me autorice, pero digamos que eso es algo irregular, o sea, eso no se debe hacer, ¿vale? De las actividades técnicas sí pues las pueden subir, no hay problema, y yo las reviso, o sea, de aquí a fin de mes y yo les califico eso. Bueno, entonces la sesión de hoy, pues la idea es que miremos del sondeo que les envié y que ya vi que lo diligenciaron como 10 de los aprendices. Entonces revisemos esos temas, aclaramos conceptos. Entonces la idea es dedicar hoy a esos temas, ¿vale? Para ir a esos temas de aprendizaje. Detengo entonces acá la cámara y les comparto pantalla. Bien, creo que ahí ya están viendo ustedes una pantalla blanca que es el resultado del sondeo, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ir mirando aquí pregunta por pregunta y la idea es como que discutamos un poco las respuestas, o sea, si respondimos cosas diferentes. Entonces lo hacemos así como a modo de mesa redonda y entro yo ya a profundizar el tema. Bien, entonces, bien, aquí está. Esta, por ejemplo, dice, organiza el contenido bajo un formato específico que mejora la lectura del proyecto, mantiene las proporciones entre las márgenes y el espacio de trabajo utilizado. La anterior definición corresponde a... Entonces la mayoría contestó alineación, algunos pusieron contraste, proximidad, nadie puso recursividad. Bien, entonces digamos que está bien, eso corresponde a alineación. Entonces, qué es la alineación? Pues eso, es la manera en la que dentro de el formato donde estamos haciendo nuestro diseño, tenemos en cuenta las márgenes que hemos establecido, ¿cierto?
y definimos la forma en que los objetos se organizan unos respecto a otros, ¿sí? Y respecto al espacio en el que estamos realizando el diseño. Puede ser una hoja o si estamos haciendo el diseño de una valla, de un afiche, de un plegable. Bien, entonces siempre que organizamos un objeto respecto a otro y a los espacios, estamos hablando de alineación. O sea, mirando por ejemplo esta pantalla que tenemos, que estamos viendo, vemos que las casillas superiores están alineadas por arriba, ¿cierto? O sea, esta casilla está alineada con respecto a esto de manera superior, y respecto a la casilla de abajo, pues unas están alineadas, esta está alineada a la derecha y esta está alineada a la izquierda. Asimismo vemos que hay textos que están alineados al centro del área total, ¿cierto? Este está alineado al centro de la casilla que lo contiene, o sea, la palabra preguntas, la palabra respuestas. O sea, esos títulos de cada uno de los cajoncitos están alineados al centro. Hay textos alineados a la izquierda y hay unos márgenes dentro de cada cajón, y hay textos alineados a la derecha, ¿sí? Aquí vemos estos textos, por ejemplo, están alineados a la izquierda con respecto a un cajoncito virtual que no está marcado, que no tiene borde, ¿cierto? Pero con respecto a la palabra respuestas, cada una de las convenciones está alineado a ese borde izquierdo imaginario que nos marca la letra R. Bien. Y si trazáramos esa línea imaginaria aquí, vemos que la gráfica con todos sus textos está centrado en ese espacio disponible que nos resta, ¿cierto? O sea, que nos queda ahí. Partiendo desde este bordecito de la R hasta la borde izquierda. Entonces, teniendo en cuenta ese espacio disponible, la gráfica está centrada ahí. Vemos que también este texto de 10, total de usuarios que respondieron, está centrado con respecto a esa columna derecha, digamos, de ese cajetín que tenemos al lado derecho. Bien, a eso se refiere entonces el concepto de alineación. Sigamos mirando entonces la siguiente. Dice, tonalidad, saturación y brillo son propiedades de los matices del color. Entonces, bueno, la mayoría responde verdadero y alguien respondió por ahí que falso. No sé, ustedes que están aquí presentes, ¿qué opinan? La verdad no, profe, no sé. No sabrías decir. Listo. Jennifer, ¿cree que eso es verdadero o es falso? O tampoco sabrías. Y Maritza. Verdadero, profe. Bien. Entonces voy a abrir acá un programa de edición de imagen para que miremos un poco de qué se tratan esos conceptos precisamente. Bueno, entonces dice aquí que es tonalidad, saturación y brillo. Entonces fíjense, cuando tenemos una imagen, cualquiera que ésta sea, podemos ver acá unas... vamos a mirar aquí, tono y saturación. ¿Listo? Entonces, cuando yo a la imagen le manipulo el tono, la tonalidad me ubica la imagen dentro de un espectro de colores. Fíjense que es como si yo estuviera moviendo
mi paleta de colores dentro de un círculo cromático, ¿cierto? De hecho, vamos a abrir aquí otra imagen. Vamos a buscar por acá, hay una carpetica donde tenemos material de ese. Vamos a buscar un círculo cromático acá en línea. Bien. Cojamos este que es más. Vamos a copiar imagen. Vamos a abrirla acá. Listo. Este es nuestro círculo cromático, ¿cierto? Y entonces ahora sí vamos a mirar la parte del color. Fíjense que cuando yo muevo aquí mi control de tono, es como si el círculo estuviera girando, ¿cierto? Entonces esto me pasa con esta imagen porque es un círculo cromático que tiene todos los colores. Entonces lo que estoy haciendo es girar la posición de cada uno de los colores dentro de la paleta, que en este caso la paleta de la imagen es todos los colores posibles porque está todo el arco iris ahí, ¿cierto? Cuando yo hago eso sobre esta imagen, entonces lo que pasa es que digamos que, por decir algo, las aleticas del cohete están sobre el azul, ¿cierto? Y ese azul está como por acá. Si yo giro la paleta hacia la derecha en el sentido de las manecillas del reloj, eso que está azul se va a empezar a poner cian y luego verde, ¿sí? Luego verde, luego va a pasar por amarillo, por rojo. ¿Listo? Entonces vamos a comprobarlo acá. Entonces si yo cambio mi tono, ¿cierto? Fíjense que ya pasó a cian, luego a verde, luego hacia amarillo, hacia naranja. Listo, ya llegué al punto opuesto, ¿se acuerdan? O sea, tengo aquí azul y mi color opuesto de ese azul que está como por esta zona es un naranja, ¿cierto? Está en el extremo opuesto. Entonces acá vamos a volver a nuestro ejemplo de modificación. Entonces si me devuelvo hasta allá, fíjense que giro 180 grados dentro de mi paleta y esto que era azul se me volvió naranja. Ahora si giro para el otro lado, entonces ya digamos que el lado opuesto sería ese, ¿no? Naranja, y sigo dando la vuelta. Entonces ya me vuelvo rojo, luego magenta, ¿cierto? Morado, y ya voy llegando a azul, o sea, azul rey muy intenso, y ya me estoy aproximando otra vez al azul natural de las aleticas del cohete. Lo mismo está pasando con todos los demás colores de la imagen. ¿Sí? Están haciendo un recorrido como si estuviera yo volteando todos los colores, girando esa paleta de donde estoy obteniendo los colores. Entonces ahí vemos que efectivamente el tono hace parte de los controles de matiz que tiene una imagen. Bien, el otro tema es la saturación. Entonces la saturación es la intensidad con que los colores se ven. Entonces aquí, ¿qué puedo hacer yo con mi imagen? Puedo aumentar la saturación. Entonces fíjense que los colores se vuelven mucho más brillantes, ¿cierto? O puedo bajarla y entonces voy a irme, si la quito del todo me quedo en blanco y negro.
porque ya no hay ningún brillo para los colores como tal, ¿cierto? Entonces yo puedo jugar con la saturación para bajarle intensidad a los colores, o puedo subirla, ¿sí? Dependiendo del valor que yo le asigne de saturación. Y el último concepto que tenemos ahí es el brillo o luminosidad. Entonces vamos a dejar aquí esto en el valor normal, que es 0 para todas. Listo, esa es la imagen original. Luminosidad lo que hace es moverme entre un espectro entre el blanco, ¿cierto? O sea, mucha luz, o hacia el negro, o sea, donde voy a perder el brillo de la imagen, la iluminación que tiene la imagen. ¿Bien? Entonces, esos son esos tres, digamos que controles del matiz de una imagen. Bien, entonces, brillo, saturación y tonalidad. Entonces son tres controles con los que yo puedo modificar el matiz de una imagen. Bueno, entonces bueno, efectivamente es verdadero, ¿no? Listo, ¿a qué concepto corresponde la siguiente definición? Es la cualidad física de una superficie. Entonces, bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Si es textura o será modelo de color, discontinuidad, profundidad? Profe, a mí me disculpo, pero es que la letra casi no la veo. Bien, no, por Entonces, eso leo, les leo. ¿A qué concepto corresponde la siguiente definición? Es la cualidad física de una superficie. Para profundidad, profe. Ok, Pues opino yo, porque no. sí, Maritza. yo diría que sería Textura. textura. Ok, bien, efectivamente es textura. Profe, qué pena, me dicta la pregunta. Eh, ¿Cómo se le llama a la cualidad física de una superficie? Ajá. Entonces sí, efectivamente es textura. Cuando hablamos de superficie, pues hablamos de cualquier elemento bidimensional, ¿cierto? O sea, cualquier plano. O sea, entonces si hablamos de una tela, de un papel, de la piel, de un trozo de cuero, una mesa, eh, o sea, cualquier, digamos que plano eh, que podemos básicamente percibir como de dos dimensiones, ¿cierto? Tendría esa variación de la tercera dimensión, es lo que llamamos la textura. Entonces, si ustedes tocan, si ustedes ven, tienen un trozo de felpa o de peluche, entonces el hecho de que sea peludito, esa es la textura. O si tienen una cartulina, pues la textura es diferente a la que perciben en un vidrio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa percepción distinta pues se les está dando eh, eh, mm,
corte transversal, pongamos. De la piel. Bien, entonces, digamos, en el caso de la piel, la textura pues la está dando la forma en que está la epidermis y de pronto las vellosidades, ¿cierto? Y eso aplica para cualquier material. Miremos a ver si hay alguna imagen. Aquí por ejemplo hay una imagen de microscopio de un pedazo de aluminio. ¿Sí? Entonces estas variaciones que tiene la superficie es lo que podemos denominar textura. No hay algo así muy claro. ¿Sí? Entonces, pues ahí vemos los diferentes tipos de textura. Están dados por si la superficie tiene rugosidades o no las tiene, o si es muy lisa. Bien. Bueno. Si hay alguna duda sobre algún concepto, pues me avisan. Bueno, dice aquí, ¿cómo crearías una paleta monocromática? Entonces vamos a definir primero qué son las paletas de color. Resulta que cuando yo tengo una imagen, ¿cierto? Entonces en principio podríamos decir que mi paleta de colores para esta imagen pues son todos los colores que la componen, ¿cierto? Que la conforman. Entonces fíjense que por ejemplo acá así como está la imagen prácticamente no hay nada que sea verde, por ejemplo. Entonces eso no haría parte de la paleta de color. Miremos algo más sencillo, una imagen más simple. Es más, vamos a entrar aquí más bien a otra página. Bien, por ejemplo mirando este icono, la paleta de colores de este icono en total tendría el blanco, ese gris oscuro, ese amarillo clarito y ese naranja clarito como curúa del candado, ¿cierto? Esa sería la paleta de colores de esa imagen. Entonces son los colores que hacen parte de la imagen. Bien. Entonces, yo puedo crear, si mi paleta tiene más de un color, acuérdense que yo puedo variar el color cambiándole el brillo, ¿cierto? Cambiando la tonalidad o cambiando la saturación. Entonces, ahora, si yo cambio la tonalidad, pues voy a estar cambiando del azul hacia cualquier otro, ¿cierto?
pero si yo quiero mantenerlo como azul, ¿qué cosas puedo cambiar? O sea, ¿qué podría yo cambiar en el color? Si no nos metemos con el tono. Entonces puedo cambiar la iluminación, ¿cierto? O el brillo y la saturación, o sea, la intensidad del color. Y tendría colores diferentes, ¿sí? O sea, sigue siendo azul, pero son azules distintos, ¿verdad? Ya, según entiendo yo, profe, Sí. es son las paletas de color son los colores que trae la imagen, los Es, colores originales que trae la imagen. exacto, la paleta de color de una imagen son los colores que tiene la imagen, ¿sí? Si yo cambio la paleta de colores, pues la imagen va a cambiar. Eso es lo que pasa cuando yo cambio aquí el tono, ¿cierto? Aquí ya tengo una paleta distinta, que tiene verde, rojo, fucsia, ¿cierto? Aquí la paleta es otra, y esta es otra, y así. Entonces, si yo quisiera hacer que mi imagen tuviera solamente un color, vamos a verlo vamos a verlo, vamos a verlo acá en otro software. Miremoslo aquí con este. Fíjense que yo aquí tengo el logo del Sena, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera, o sea, aquí cuál sería la paleta de color de esa imagen en este momento. Blanco y naranja. Blanco y naranja, exacto. No hay nada más. Ahora, si yo quisiera hacer tener una paleta más rica, o sea, por ejemplo, que quiero hacer supongamos que me piden hacer un diseño en el que esto esté metido dentro de este círculo, así con ese borde, ¿cierto? Pero necesito que la paleta sea monocromática, o sea, que no puedo tener nada que no sea diferente a blanco y naranja. Entonces, ¿qué me toca hacer? Pues tengo que tener diferentes tonos de naranja, ¿cierto? O sea, tengo que tener variaciones del naranja. Bien, entonces yo ¿qué podría hacer? O sea, porque si este es el naranja original, pues no le puedo poner el mismo porque que me queda... Dime. Fondo blanco, fondo blanco, puede ser, profe. No, me están pidiendo Un poquito de naranja. me están pidiendo que ponga otros dos colores que no sean ni blanco ni naranja, pero que no sea nada diferente a naranja. Entonces, si ustedes se fijan aquí abajo, donde yo tengo este color naranja, tengo unas variaciones del naranja, que van del naranja hacia negro y del naranja hacia el blanco, ¿cierto? Es decir, que estoy aumentando el brillo del naranja, Más clarito, profe. ¿cierto? Entonces yo podría poner esa es una variación del mismo naranja que tengo para el logo del Sena. Eh, ¿Qué variación es? Pues que le estoy poniendo brillo, se está quedando más, se está acercando al blanco. Ahora para el borde, entonces yo podría poner ese café, porque el café es un naranja que se acerca al negro, ¿sí? Es un naranja oscuro. Entonces ahí yo tendría una paleta monocromática, porque cojo el mismo color original y obtengo variaciones modificando los valores de iluminación y de saturación. Bien, eso es una paleta monocromática. Profe, disculpe la ignorancia, ¿cómo pasó el círculo rojo del círculo adelante o atrás del Sena? Aquí hay unas en,
Aquí hay unos botoncitos para eso, para el orden, como los que tiene Word o PowerPoint, de enviar atrás, enviar adelante. Sí, Maritza. Sí, se llama Inkscape. Ya más adelante les voy a mostrar y les enseño a manejarlo. Bien. Listo. Entonces fíjense que acá estoy manteniendo un mismo color base, pero estoy jugando con la saturación y con la iluminación de ese mismo anaranjado. Y esa es la forma en la que estoy obteniendo variaciones, o sea, creando una imagen que sea monocromática. Otra forma en la que podríamos ver un ejemplo acá, voy aquí a importar, por ejemplo, aquí de imágenes. Traigamos esta foto. Fíjense que esta imagen pues no es monocromática, ¿no? O sea, hay azules, hay rosados, hay naranjas, ¿cierto? Hay café, hay negro, hay blanco, o sea, hay más de un color. Entonces, bueno, voy a tratar de convertirla aquí en una imagen monocromática. Vamos a quitarle aquí el borde a este. Bien. Si yo quisiera que esa imagen fuera monocromática basada en verde, pues podría tener algo de este estilo. Entonces tengo diferentes tonos de verde, ¿cierto? Algunos que ya van hasta el negro y otros que se aproximan mucho al blanco. O sea, si vemos los dientes, pues todavía están verdes, pero mucho más claritos de lo que están las mejillas o la mano. ¿Sí? Entonces esto es lo que se llama una imagen monocromática, donde hay un único color con variaciones hacia el negro y hacia el blanco. O sea, con variaciones de iluminación o de saturación. ¿Sí, Jennifer? Profe, ese programa Ujú. Por supuesto. más adelante, Sí, tenemos que entrar ya a la fase 2 del programa de formación, por eso tenemos que avanzar rápido. Bien, entonces sigamos acá con nuestro cuestionario. Entonces, ¿qué se me hizo aquí? Bueno, entonces, ¿cómo crearías una paleta monocromática? Entonces, ¿qué vimos? Pues utilizando un tono único, ¿cierto? O sea, no vamos a cambiar el color. Y vamos a ajustar brillo y saturación. Entonces vemos que aquí la mayoría de las personas pues respondió bien. Algunos dicen que usando colores complementarios, no, porque ahí estaríamos ya usando dos colores, ya no es, acuérdense que mono es uno, ¿no? O sea, una palabra monosílaba es que tiene una sola sílaba. Si tuviera dos, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se llaman las palabras de dos sílabas, muchachos? Bisílabas. Ajá, exacto. Entonces, si hablamos si tuviéramos una paleta bicromática, pues sería una paleta con dos colores, ¿cierto? Con dos colores base. Entonces, digamos que usar colores complementarios sería una paleta bicromática. Listo. Únicamente blanco y negro, pues esa también podría ser monocromática, pero pues nos quedaríamos solamente con blanco y negro. Podemos tener paletas monocromáticas basadas en un color, ¿sí ven? Bien.
Usando varios tonos contiguos. Eso tampoco es cierto porque tonos contiguos significa que usaría yo, digamos, el azul, pero además el cian y el verde. Entonces ya ahí tendría colores diferentes, tonos diferentes. Entonces, monocromía es que me quedo con un solo color y juego con la saturación y la iluminación. Bien, creo que ya van quedando claras esas cosas, ¿cierto? Miremos entonces esta. Dice, ¿cuál de los siguientes colores representa confianza, seguridad, honestidad, calma y capacidad? Todos respondieron que azul. ¿Por qué azul, Jennifer? ¿Por qué pusiste azul? Profe, porque usted al mirar el cielo, al mirar el mar, usted pasa un calma. ¿Sí? Ok. ¿Y Miriam por qué puso azul? Profe, porque yo no sabía, yo busqué por internet. Ok, buscaste significado de los colores. Sí, señor. No, eso está muy bien. Bien, entonces, detrás de todo esto hay algo que se llama la psicología del color. Y pues es un tema que puede ser bastante extenso, pero en resumen, ¿cierto? O sea, si quieren profundizar, pues pueden buscar ahí en internet psicología del color, ¿cierto? Y van a ver ahí, hay archivos, hay tutoriales, hay de todo. Entonces, ¿a qué se refiere? Pero entonces les resumo, ¿a qué se refiere la psicología del color? A lo que los colores comunican, ¿sí? Al significado que tienen. Eso, digamos que pues se ha estudiado mucho y ya hay como unos estándares, ¿cierto? Ya existen unos estándares de lo que cada color representa. Entonces, digamos, de pronto este se lee mejor ahí. Abrir imagen, ¿cierto? Entonces, hay algunos listados de cualidades mucho más extensos, pero fíjense que más o menos esto es como lo que entendemos siempre con cada color, ¿no? O sea, las, generalmente las novias se casan de blanco por ese tema de la pureza y no sé qué. Y, y los avisos, las señales de tránsito, por ejemplo el pare y el semáforo en rojo, pues son rojo porque denotan peligro. O sea que es una situación en la que puede haber peligro. Y si ustedes ven las otras señales de tránsito que son, eh, ¿cómo se llaman esas señales? Las que son blanco con rojo y negro. Preventivas, las informativas Esas son las restrictivas, ¿cierto? Entonces esas que son las que uno tiene que cumplir sí o sí, la velocidad máxima, la altura máxima, por ejemplo, de un camión si va a pasar por debajo de un puente. Esas están siempre, deberán estar escritas en rojo, o sea, rojo, blanco y negro. ¿Sí? Porque ahí el rojo le imprime esa fuerza y ese significado de peligro. Bien. Mientras que las señales informativas de que hay un parqueadero, un hospital, una iglesia a 50 kilómetros de ahí, pues esas son, o sea, son señales en las que uno puede conservar la calma si la lee o no la lee. O sea, si no le interesa la información, no importa. Mientras que en un pare, si le interese o no parar, tiene que parar. Porque pasarse el pare puede significar matarse. Si alguien más viene en sentido contrario. Bien.
Entonces cada uno de los colores, aquí están como los básicos, ¿cierto? Eh, tiene una serie de significados y a eso se refiere la psicología del color. Entonces, calma, seriedad, tranquilidad, lo que decía Jennifer, o sea, el cielo o el mar, o sea, cuando uno ve el azul, percibe esas cosas, ¿no? O sea, se siente más calmado. Cuando uno ve un bosque, una pradera verde, pues entonces siente frescura, naturaleza. Fíjense que los fruver, los almacenes de verduras, pues no tienen letreros negros con rosado, ¿no? O sea, generalmente son verde con rojo no por el peligro, sino porque entonces ahí ya el rojo lo que transmite es energía, ¿sí? Vitalidad. Y el verde entonces naturaleza, frescura. Bien, entonces cada color tiene una serie de significados. Eh, Fíjense por ejemplo que amarillo también transmite energía. Entonces, tanto para el rojo como para el amarillo están asociados a la energía. Bien. Y si ustedes se fijan, la mayoría, por ejemplo, en los negocios de comida, tienen esos colores así. O sea, no hay, es raro ver un restaurante con un letrero morado, a menos que sea algo que quiera denotar lujo o elegancia, pero por ejemplo las comidas rápidas siempre vemos los logotipos así tipo McDonald's, Burger King, em, Subway, que es amarillo y verde, ¿cierto? Son esos colores que están asociados como a lo natural, a la felicidad, a la vitalidad. Bien. Entonces, volviendo a eso, pues, ¿cuáles nos transmiten confianza, seguridad, honestidad, calma? Sí, el azul. Ahí están todos de acuerdo. Bien, siguiente. ¿Cuál es la definición correcta de maquetación? Entonces, cuando ustedes hacen una maqueta, qué están haciendo? Una representación. Exactamente. Una maqueta es eso, es una representación de algo que después se va, una versión en borrador, ¿cierto? Una versión en borrador, una primera aproximación a lo que queremos lograr ya cuando desarrollemos un proyecto. Entonces ustedes ven pues las maquetas de arquitectura, pues obviamente una maqueta no es el edificio es ya el proyecto real y la maqueta es esa primera aproximación, ese borrador de cómo creemos que se va a ver el edificio en el entorno, por ejemplo. Cuando ustedes ven en los proyectos de construcción que hay maquetas de cómo va a ser el proyecto, todavía no han puesto ni un ladrillo, pero ya está la maqueta, ¿cierto? Y puede tener diferentes niveles de realismo, ¿no? Con arbolitos y personitas, muñequitos que representan las personas y todo eso. Bien. Entonces, bueno, aquí había 4 opciones. Y pues, por supuesto, la más, o sea, la acertada es la tercera, o sea y fue la que más votos tuvo. Dice que la maquetación es la forma como, o sea, como distribuyen los elementos en el espacio donde se va a diseñar. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago una maqueta de un proyecto arquitectónico, pues lo que estoy haciendo es distribuir, si es de todo el conjunto de edificios, pues cómo van a estar los edificios en el paisaje. Y si la maqueta es de cómo es el apartamento por dentro, pues estoy distribuyendo
los espacios arquitectónicos dentro del área total del apartamento, ¿cierto? O sea, diciendo, bueno, aquí va a ir la cocina, aquí va a ir el baño, aquí van a ir las alcobas, etcétera. Entonces eso es maquetación. Ustedes van a tener que hacer maquetación de sus proyectos de multimedia, ¿cierto? O sea, antes de, por ejemplo, de entrar a programar la página web, van a hacer una maqueta de cómo se vería la página web. Obviamente esa maqueta no va a funcionar, ¿no? Ustedes no van a poder navegar por la maqueta, ¿sí? Ni las animaciones se van a mover, ni nada de eso. Simplemente va a ser eso, una aproximación, una representación de lo que ustedes quieren lograr ya en el producto final. Bueno, la siguiente, entonces, ¿cuáles son los componentes de la identidad visual? Entonces también aquí por mayoría gana la opción que decía logotipo, color, tipografía e imágenes. Entonces, para eso pues hay que entender qué es la identidad visual. Pues es la manera en la que yo tomo mi marca o mi proyecto, ¿cierto? Y genero una valga la redundancia, una identidad, una imagen, una manera de diferenciarme frente a otros proyectos o a otras marcas. Entonces, digamos que cada uno de nosotros tiene una identidad visual ya de nacimiento, ¿cierto? O sea, nuestra cara, nuestras facciones, el color del pelo, de los ojos, el tamaño de la nariz, ¿cierto? Esas cosas van definiendo nuestra identidad visual. Hay otros elementos de la identidad visual que serían adicionales y que dependen ya de cómo se desarrolla la personalidad de cada quien. Entonces, si le gusta siempre andar vestido de negro, de colores brillantes, no sé qué, eso termina siendo parte de la identidad. Entonces, cuando ustedes tienen un amigo que siempre se viste de negro, el día que lo ven con una camisa rosada, pues ustedes dicen, ¿este tipo qué le pasó? ¿Sí? Porque como que rompió con su identidad visual. Entonces lo mismo pasa con las marcas. O sea, si ustedes piensan en Coca-Cola, ¿en qué color piensan? Si les dicen, si escuchan Coca-Cola, rojo y negro, ¿cierto? O sea, porque las etiquetas siempre tienen rojo, negro y blanco. O sea, en términos generales. Sin embargo, en algunos lugares he visto yo por ahí unas etiquetas de Coca-Cola verde. Y es rarísimo, pero es porque es la Coca-Cola con stevia, no sé qué. ¿Sí? Eso creo que aquí en Colombia no existe eso. Pero fíjense que a la marca Coca-Cola pues tenemos asociado esos colores. O sea, principalmente el rojo. El rojo en la letra y pues a uno le dicen Coca-Cola y fría una gasosita negra. Ajá. O la bebida, exactamente. Sí, ya uno no se imagina una Coca-Cola transparente. Así como una Sprite o algo así. Que podría ser, porque realmente el color negro es pura tintura. Pero uno puede tener algo del mismo sabor y que fuera de otro color. Pero eso hace parte de la identidad. Entonces está, claro, el logotipo. Está siempre el logo de Coca-Cola, el color, la tipografía. O sea, el tipo de letra de Coca-Cola es ese. O sea, si ustedes miran el periódico El Tiempo, tiene una tipografía y el periódico El Espectador tiene otra. Y eso hace parte de la identidad visual, del periódico. Y por supuesto las imágenes. O sea, cada marca, digamos que no siempre, pero puede establecer como una política de cómo van a ser, qué tipo de fotografías va a usar en sus publicaciones. Entonces, ¿ustedes se acuerdan de las propagandas de Benetton?
que eran siempre imágenes como multirraciales, ¿no? O sea, un niño asiático, uno blanco, uno moreno, ¿sí? Entonces, porque eran los colores unidos por Benetton. Y el logotipo también tiene eso, una rayita azul, una verde, una roja y una amarilla. Entonces todo eso hace parte del desarrollo de una identidad visual. Las texturas, líneas, concepto, bueno, eso digamos que ya es con una misma textura, pero digamos el logotipo del lema, sí, también puede ser, pero como elementos fuertes son esos, logotipo, color, tipografía e imágenes. Bueno, dejamos entonces hasta aquí este tema, ya por hoy, ya cumplimos nuestra sesión y seguimos entonces en la siguiente sesión revisando las preguntas que nos faltan. ¿Listo? Bueno, voy a detener entonces ya la grabación del video y lo subo ahí al canal. Ustedes ya están suscritas y ya imagino que han visto las otras sesiones. Bien. Bueno, aprendices, feliz noche. Nos vemos entonces el martes. Listo, profe, muchas gracias. Que estén muy bien. Con gusto. ¿Me ibas a decir algo más, Miriam? Maritza, perdón.